Estudiantes, güey, ¿cierto? Sí. Ay, no, no sabía. El micrófono, ¿no? Ya le digo yo. Ay, ya le digo yo, sí, pero bueno. Ah, ingeniería. ¿Dónde? ¿Saliendo? Sí, ese es. Ese es. Bueno, ese es el tema de... No, pero esto escucho. Este es el primer tema del área de inmunopatología. Ahora no funciona. ¿Pero sí me escuchan? Sí. Entonces es el primer tema del área de inmunopatología y es el tema de autoinmunidad. Pero antes de autoinmunidad, pues tenemos que revisar un poco los mecanismos de activación y también los mecanismos de inducción de tolerancia en los linfocitos. Y cuando estos mecanismos fallan, entonces tenemos dos tipos de enfermedades: las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas. Bueno, entonces la definición pues es un estado de no respuesta específica a un antígeno. Esa es la tolerancia, pero recuerden que es específica y está mediada por linfocitos T. Y esos linfocitos T, para hacer la función de intolerancia, deben reconocer lo propio. Y mediante ese reconocimiento ellos funcionan en las circunstancias en las que es posible que se pueda romper la tolerancia. Cuando hay una infección, hay activación de muchas células y hay muchas citoquinas estimuladoras. Pero, aunque en la periferia hay células que pueden reconocer lo propio, hay linfocitos que van a hacer que ese reconocimiento de lo propio y activación de linfocitos específicos contra lo propio no se dé. ¿Cómo lo hacen? Sí. No, creo que no es. Voy a ver si me funciona a mí el... Creo que desde acá puedo hablar de ahí. Hola, 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 hola. A los podemos hablar. Para ustedes. Estudiantes que aparecen. Ahí está encendido, pero. Pero es que si usamos este, me tengo que comunicar. Es lo que dice. Pero Bueno, entonces, Sí, creo es que que. bueno, entonces existe el Pégale abajito. Ahí. Ahí ya encendió. Cuando brille la lucecita. Se va, si quieres le para que te clicas. entonces,
¿Sí está bien así? ¿Sí está bien así? Sí, así. Sí, así está bien. Bueno, Bueno, yo me puedo mover. yo me puedo mover. Entonces, El otro otro concepto es es autotolerancia y y es es un un concepto en el cual en el cual bueno, aquí yo no les no les diferencié. El primer concepto, la tolerancia es contra sustancias comunes del ambiente y microorganismos todos. Esa es la tolerancia. Pero nosotros estamos en contacto con muchas sustancias extrañas, los alimentos y todos los antígenos de la flora normal, tracto digestivo, tracto respiratorio, piel, tracto genitaliano, todo eso tiene muchísimos microorganismos, pero no reaccionamos contra él. A veces podemos reaccionar contra los compuestos de los alimentos, el maíz, el huevo, la leche, y eso no es normal. Y también podemos reaccionar contra algunos compuestos de nuestra propia microflora. Y tampoco es normal. Hay una enfermedad que se llama en general la enfermedad inflamatoria gastrointestinal, en la cual estamos reaccionando a compuestos. Creo que es mejor que apague el micrófono y la otra no silencio. La verdad es que se les hace. Mejor, bueno. No, si no sería mejor solamente con la voz, está bien. Pero es que hay No, Pues estamos desde bien. sí. Entonces, hay ciertas circunstancias en las que podemos reaccionar contra compuestos de la microflora gastrointestinal. En este tipo de enfermedad que les acabo de mencionar hay dos variables. Una, reaccionamos contra compuestos de la microflora gastrointestinal, y otra muy parecida que no se puede diferenciar clínicamente, en la cual reaccionamos contra compuestos comunes de los alimentos. Cuando veamos las patologías, hablamos un poquito de esas dos enfermedades. Doctor, ¿esa enfermedad que usted describe podría encajar con la misma enfermedad de Crohn? Esa es una de las variables. Entonces, cuando veamos las patologías, las diferenciamos. Bueno, entonces estos mecanismos pues son importantísimos para la prevención de las enfermedades autoinmunes, para la coexistencia con nuestra propia microflora y para ser tolerantes a los compuestos comunes y evitar las reacciones que conocemos todos como reacciones alérgicas. Hay sustancias que pueden inducir activación del sistema inmune. Esas sustancias son conocidas normalmente como inmunógenos y su capacidad de activar la respuesta inmune se denomina inmunogenicidad. Esa inmunogenicidad probablemente ustedes ya lo vieron, no depende solamente de la presencia de una proteína determinada, sino que además de eso requiere la presencia de ciertas moléculas presentes en los microorganismos patógenos o en los venenos, por ejemplo, que le dicen al sistema inmune que esa proteína está asociada a un riesgo de patogenicidad. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Inmunógenos. Los PAN. ¿Sí? Ah. Los PAN. Entonces, para que haya
ruptura de la tolerancia, se requiere que haya ese proceso de activación de PAM en presencia de proteínas propias. Y eso se da en algunas ocasiones. Pero casi siempre se requiere que haya un componente genético que hace que haya mayor susceptibilidad a romper los mecanismos de tolerancia. Cuando un linfocito entonces se encuentra con un antígeno, pues hay generalmente activación y eso se manifiesta como una proliferación de la clona específica que tiene el receptor para un determinado antígeno y diferenciación de linfocitos B o linfocitos T en células efectoras. Ya sabemos, células efectoras, linfocitos B, productor de anticuerpos, células efectoras, linfocitos T, CD4, producción de interleuquina, células efectoras, linfocitos T, CD8, capacidad citotóxica, cracimas hipercolónicas. Eso ya lo vimos. Bueno, y casi siempre, como consecuencia de ese proceso, vamos a tener clonas de larga duración y replicación lenta, que son las células de memoria. Una vez que se generan esas células de memoria, por mecanismos que todavía no entendemos muy bien, esas clonas de memoria pueden durar de por vida. Y eso es lo que sucede en una enfermedad autoinmune. Desarrollamos activación de linfocitos B o T, CD4 o CD8 contra compuestos propios. Se da expansión de esa clona autorreactiva y generación de células de memoria. Vaya usted y erradique esas células de memoria. Imposible. Por eso, en términos generales, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas no son curables. Casi siempre tenemos muchos mecanismos para hacer tolerancia a la presencia de sustancias comunes o contra nuestros propios compuestos. Y generalmente hay reconocimiento, ese reconocimiento no se sigue de activación y proliferación, sino que se sigue de muerte de esas clonas autorreactivas o de una generación de un estado especial de esa célula que se denomina anergia. Vamos a ver exactamente qué es una anergia. Esos estados de anergia pueden ser rotos. Y entonces, si se rompe el estado de anergia, puede haber reactivación. Ahora, hay condiciones en las cuales se da una inducción de anergia contra un antígeno extraño. Y entonces nos volvemos tolerantes a antígenos extraños. ¿Será bueno o será malo? Muy malo, porque entonces ese antígeno extraño no lo vamos a poder controlar. El ejemplo clásico es la tolerancia a los antígenos carcinogénicos, los antígenos de los tumores. Pero afortunadamente ese proceso de tolerancia se puede revertir y se puede reactivar las células efectoras, linfocitos efectores contra los antígenos carcinogénicos o antígenos de tumores. ¿Qué va a determinar cualquiera de estas condiciones? La naturaleza del antígeno y lo otro, las condiciones en las cuales vamos a ver ese antígeno. Y a veces el componente genético. Con respecto al componente genético, hay ciertos temas
por ejemplo, variables alérgicas de HLA están claramente relacionadas con cierto tipo de enfermedades cardiovasculares o alergias. Pero eso no quiere decir que el que tenga esa variable genética va a tener la enfermedad. Son factores de asociación, no de diagnóstico. Y es probable que esas moléculas realmente sí tengan alguna influencia directa, pero se requieren condiciones adicionales. La tolerancia la vamos a adquirir en dos procesos. El primero es eliminar los linfocitos autorreactivos B y T en la médula ósea o en el timo. ¿Se acuerdan dónde maduran los linfocitos T? En el timo. En el timo. Pero yo les digo a los estudiantes de medicina que cuando ellos llegan al internado solamente se acuerdan de dos cosas, que hay un linfocito B y un linfocito T. Pero ustedes no, porque ustedes ven inmunología hace 6 meses, pero ellos ven un mesecito. Bueno, entonces, el proceso de inducción de tolerancia se hace en el timo y en la médula ósea. En el timo se hace la selección positiva y negativa de los linfocitos T. Y en la médula ósea se hace la selección negativa de los linfocitos TB autorreactivos o la inducción de tolerancia. Ya sabemos entonces el precursor linfoide, la autologales a dos líneas de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, el reconocimiento de antígenos propios, bien sea en la médula ósea o bien sea en el timo, va a inducir la apoptosis, la muerte de esos linfocitos. En el caso de los linfocitos B, se puede dar un fenómeno muy especial, pero ustedes probablemente sí lo pueden entender ahora. Cuando los linfocitos B inmaduros están en la médula ósea, pues no deberían reconocer antígenos, pero muchos antígenos pasan por la médula ósea. En la médula ósea, el linfocito B inmaduro aún está haciendo su proceso de generación de los genes de los anticuerpos, generación de los genes de las inmunoglobulinas, que incluye un rearreglo BDJ para la región variable de la cadena pesada y un rearreglo BJ para la cadena lineal. Cuando un linfocito B en la médula ósea, que aún no está maduro, reconoce antígenos y ya tiene su receptor de antígenos, por eso reconoce, ¿sí o no? Ya ha hecho su rearreglo BDJ y su rearreglo BJ. Cuando el receptor de antígeno del linfocito B en la médula ósea reconoce antígenos, se reactiva la cadena de rearreglos de los genes de las inmunoglobulinas, solamente en la médula ósea. Y entonces, cuando hay reconocimiento en la médula ósea de antígeno, pues se hace más rearreglo. Y entonces, ese linfocito recambia su anticuerpo. Con el rearreglo, si el reconocimiento del antígeno que lo activó es más bajo, el linfocito sigue adelante en su diferenciación. Pero si el rearreglo no funciona y en vez de ser un reconocimiento más bajo, el rearreglo da un reconocimiento más alto, el linfocito muere por apoptosis, solamente en la médula. Es el mecanismo mediante el cual se ejerce esa inducción de tolerancia o de delección de los linfocitos T. Yo tengo un bloqueo mental en este momento. Ese proceso se llama edición de los genes de las inmunoglobulinas. Solamente afecta la cadena liviana, la región variable de la cadena liviana.
dos mecanismos, uno de elección, el otro edición. El 50% de los linfocitos autorreactivos se eliminan por delección, la clona muere, y el otro 50% por edición. En el timo vamos a hacer delección de linfocitos, pero también vamos a hacer selección positiva. ¿Qué vamos a seleccionar positivamente? Los linfocitos que reconocen los antígenos propios con baja intensidad. Los linfocitos T en el timo tienen acceso a la mayor parte de los antígenos. Pero entonces en el timo tenemos hormona del crecimiento o queratina. Allá no hay piel. Bueno, existe un mecanismo mediante el cual en el timo se expresa la gran mayoría de los genes del genoma humano en unas células específicas, no en todas las células. Y de esa manera, en el timo se pueden reconocer, los linfocitos T pueden encontrar la mayor parte de los compuestos propios. Y en ese proceso es donde se da la educación de seleccionar los linfocitos que reconocen lo propio. Inicialmente todos se activan. Los que se activan con gran afinidad inmediatamente mueren por apoptosis. Los que se activan con muy bajita afinidad también pueden morir. Pero los que se activan con una afinidad intermedia van a salir. ¿Por qué debemos reconocer con alguna afinidad en el timo nuestros propios antígenos? Esta mañana vimos un poquito en el laboratorio, porque nosotros tenemos que reconocer nuestro propio HLA, si no lo rechazaríamos. Entonces reconocemos nuestro propio HLA. Ese propio HLA tiene unas regiones hipervariables para las cuales ciertos segmentos del PCR tienen afinidad, y de esa manera podemos reconocer que es nuestra célula propia, pero que tiene un péptido extraño, o que es nuestra célula propia y que tiene un péptido propio. Algunos linfocitos de mayor afinidad que reconocen lo propio también pueden salir. Ahora vemos eso. Y esos linfocitos que reconocen lo propio y que van a salir con unas condiciones epigenéticas específicas. ¿Qué quiere decir condiciones epigenéticas específicas? ¿Qué es la genética y la epigenética? La genética, transmitir características en secuencias de nucleótidos, ¿sí o no? Y la epigenética. La secuencia se transmite, pero puede estar modificada químicamente, metilada o acetilada o desacetilada. Y con esos mecanismos de modificación química regulamos la expresión de algunos genes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a salir con modificaciones epigenéticas específicas. Esos linfocitos T autorreactivos, con un umbral de reactividad bien determinado, son capaces de reconocer lo propio. Van a salir a reconocer lo propio, pero ya tienen cambios epigenéticos. Entonces, por ejemplo, van a tener un cambio epigenético que va a hacer que tengan permanentemente activado el gen para el factor T, transformante de crecimiento beta, ¿lo vieron? TGB beta.
es una citoquina inmunosupresora, o para que produzcan mucha interleuquina 10, que también es una interleuquina inmunosupresora. Salen con el gen modificado epigenéticamente. ¿Alguno se acuerda cuál es la modificación epigenética para que un gen quede disponible para transcribir rápidamente? ¿Acetilación o desacetilación? Acetilación, ¿sí? O para que nunca más se exprese, metilación. Listo, entonces pueden salir también con genes metilados para las señales que activan los linfocitos que producen citoquinas proinflamatorias. Entonces salen a reconocer lo propio y salen con cambios epigenéticos que les van a dar un comportamiento inmunosupresor cuando van a reconocer lo propio. En la periferia se pueden presentar condiciones en las cuales algunos linfocitos B y algunos linfocitos T que escaparon a los procesos de selección positiva y selección negativa, cuando encuentren antígenos propios y sean autorreactivos, se vuelvan anérgicos en la periferia. Entonces hay inducción de tolerancia central e inducción de tolerancia periférica. Ese es el otro concepto. Tolerancia central, tolerancia periférica. Bueno, ahí está pues lo que les acabé de decir, ¿sí? De todas maneras, cuando vayan a estudiar, pues yo les subo la diapositiva. En la periferia hay sitios especiales donde se debe inducir tolerancia periférica. ¿Cuáles creen ustedes que pudieran ser esos sitios especiales? Para inducir tolerancia, pues inicialmente se puede inducir tolerancia en los ganglios linfáticos, se puede inducir tolerancia en el vaso, se puede inducir tolerancia en las placas de Peyler y los órganos linfoides asociados a las mucosas. Pero sitios especiales donde inducen mucha tolerancia son tracto gastrointestinal, tracto respiratorio y piel. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar en contacto con sustancias comunes que vamos a respirar, que van a estar en contacto con nuestra piel o que vamos a ingerir. Hay un animalito que vive en nuestra piel, ¿alguien lo conoce? Un animalito que vive en nuestra piel. Los ácaros. Esos ácaros, esto es un poco desagradable, esos ácaros se alimentan de bacterias y luego abren pues desechos de su alimento bacteriano. La bacteria y el ácaro son tolerados, pero a veces podemos reaccionar contra los productos del metabolismo del ácaro que consumió la bacteria, y eso es casi que una autoinmunidad, porque las bacterias son bacterias propias y los ácaros son propios. Esa es la causa de una enfermedad que es bastante común, que se llama la rosácea. Complicado. Ahora, pues el tratamiento más efectivo para la rosácea es eliminar un poco los ácaros o eliminar la bacteria. ¿Qué prefieren ustedes? Es más fácil eliminar el ácaro, porque la bacteria la eliminábamos antes con antibióticos, y los antibióticos tienen muchos efectos secundarios sobre la nutrición de los el linfocito
Los que usted decía que tienen el factor transformante de crecimiento beta y que están todo el tiempo produciendo interleucina 10, ¿esa es únicamente como para que sea inmunosupresora para sí misma o inmunosupresora también para otros linfocitos? Es una buena pregunta. Entonces el linfocito que está haciendo la función del linfocito T regulador en la periferia, T inhibidor de la autoinmunidad, que está produciendo la interleuquina 10 para sí mismo o para otros linfocitos T. Está produciendo la interleuquina 10 para sí mismo, porque tiene receptores de alta actividad para la interleuquina 10. Y además de eso, está produciendo la interleuquina 10 para otras células del sistema inmune que están presentes cuando se está dando la activación de los linfocitos. ¿Cuáles son esas células? Pues las células dendríticas, los macrófagos, los eosinófilos, todas las células de la respuesta inmune innata que hacen que se dé la respuesta inmune específica. Entonces, si hay linfocitos reguladores produciendo mucha interleuquina 10, mucho factor transformante de crecimiento beta, las células presentadoras de antígeno no van a funcionar, no van a hacer buena presentación antigénica a los linfocitos T autorreactivos. Enseguida vemos algunos ejemplos. Bueno, ya sabemos pues que en el tiempo los linfocitos T son primero CD4 negativo, CD8 negativo y luego expresan CD4 y CD8 y cuando pasan por ese periodo los que reconocen bien el CD4 se vuelven CD4 o CD8. Se vuelven CD4. Los que reconocen bien el CD8 se vuelven CD8. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer luego los antígenos en nuestra propia célula. Los que no reconocen bien ni CD4 ni CD8 esa es la selección positiva. Más tarde ellos pasan a la médula y en la médula hay mucha expresión de HLA. Como hay expresión alta de HLA, ahí hay más estímulo y entonces hay una prueba de qué linfocitos son capaces de autoactivarse en presencia de altas cargas de presentación antigénica. Y en ese caso, si son muy autorreactivos, van a usar. Y si son un poco menos reactivos, pero autorreactivos, pueden salir con el cambio epigenético. Y si son reactivos muy moderadamente, también van a salir con otro cambio epigenético, capaces de producir interleuquina 2 cuando lo conocen, capaces de expresar el receptor de la interleuquina 2, capaces de producir interferón gamma, interleuquina 4, etc. La función propia de los linfocitos. Los reguladores que se conocieron con mayor afinidad y son autorreactivos que aún salieron, tienen otros cambios epigenéticos que van a hacer producción de citoquinas inmunosupresoras. Los otros citoquinas activadoras. Aunque esos linfocitos al poder reconocer los propios de decir al resto que no lo ataquen, porque ellos tienen la habilidad de poderlo reconocer. Esa es la idea esencial. Para hacer tolerancia hay que reconocer lo propio. Los linfocitos reguladores son autorreactivos, pero no producen citoquinas o anticuerpos o activan células protectoras. Tres posibilidades de selección positiva y negativa: alto reconocimiento antigénico, muerte en la médula ósea. Intermediario alto, regulador. Y selección positiva con un intermediario bajo, entonces efector. Y no reconocimiento, muerte por año.
Los reguladores tienen más afinidad que los efectores normales. Pues pareciera contradictorio, ¿no? Que los que nos van a proteger contra la autoinmunidad reconozcan más que los efectores que nos van a defender contra los microorganismos. Hay lo que se llama el significado biológico. Entonces, ¿tendrá alguna razón de ser que los linfocitos reguladores reconozcan lo propio en la periferia con más habilidad que los efectores? ¿Por qué? Ellos son los que van a atender a todas las demás células que están Entonces, alrededor. esos linfocitos T reguladores tienen más afinidad por lo propio que los efectores. ¿Para qué? Para competir con los efectores por los antígenos propios y producir las citoquinas inmunosupresoras e evitar que los linfocitos efectores se activen con los propios. Por eso es que son con una habilidad un poquito más alta. ¿Oyeron nombrar la proteína codificada por el gen regulador de autoinmunidad? Sí, la profe Marta la nombró. Esta proteína AIRE es un factor de transcripción. Entonces, como es un factor de transcripción, que es una especie de factor de transcripción propio de las células pluripotenciales. Es un factor de transcripción que activa muchísimos genes. Y este factor de transcripción es el que hace que muchas de las sustancias de los distintos sitios y órganos de nuestro organismo estén presentes en el timo. De esa manera es que hacemos la selección positiva y negativa. Este gen se expresa en las células epiteliales de la médula del timo. Recuerden que en el timo hay una red de células epiteliales. Estas células epiteliales entonces son las encargadas de presentar los antígenos. Estas son células que no son del sistema inmune, pero que expresan MHC clase 1 y MHC clase 2. Y este gen AIRE se expresa solamente en las células epiteliales de la médula del timo. Hay personas que pueden tener mutaciones en este gen. Entonces es un problema grave, ¿sí? Porque entonces no hay el proceso de selección negativa. Y al no haber el proceso de selección negativa, pues estas personas pueden tener muchas enfermedades autoinmunes. Estas personas tienen una enfermedad que se llama síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Síndrome poliglandular autoinmune. La mayor parte de los órganos afectados en esta enfermedad son glándulas endocrinas, y están mediados por linfocitos T, que están dirigidos contra componentes de las glándulas endocrinas.
Los linfocitos T reguladores que salen de la periferia, que salen a la periferia, tienen una marca. Esa marca es la expresión de un gen. Yo tengo la palabra. Bueno, para que una célula se convierta en linfocito T ayudado tipo 1, se requiere la expresión de un gen maestro. Es la palabra. Es un gen maestro. ¿Cuál es el gen maestro de los linfocitos TH1? ¿Y cuál es el gen maestro de los linfocitos TH2? Bueno, ahí pueden tener sus diapositivas, pero ¿cuál? Les dejo eso para que lo recuerden. El gen maestro de los linfocitos T reguladores es FOXP3. FOXP3 es el gen maestro de los linfocitos T reguladores. FOXP3 se comparte con otra subpoblación de linfocitos. También les dejo esa pregunta. ¿Cuál es la otra subpoblación de linfocitos que tiene como gen maestro FOXP3 en combinación con otros? Alta afinidad, selección negativa. Alta afinidad, pero no muy alta. Selección positiva de linfocitos T reguladores, que van a salir a la periferia a hacer su función reguladora mediante el reconocimiento específico de autoantígenos. ¿Por qué salen a la periferia con mayor afinidad que los efectores? Para competir por los autoantígenos, por los efectores y producir las citoquinas inmunosupresoras o reguladoras. En la periferia también se generan linfocitos T reguladores. Cuando se reconocen antígenos en ciertas condiciones. Por ejemplo, reconocimiento constante de antígenos propios en ausencia de señales de peligro, en ausencia de lipopolisacáridos, en la ausencia de lipoarabinominal, que son compuestos propios de la bacteria, en ausencia de secuencias de DNA ricas en adenina o guanina citosina. Guanina citosina, que son genomas propios de las bacterias. Entonces, esas islas que se llaman, esos conglomerados de guanina citosina, lo reconocemos como tal. Entonces, cuando nuestras células T y B en la periferia están reconociendo nuestros propios antígenos, en ausencia de señales constimulatorias, en ausencia de PAM, ellas se van volviendo células T reguladoras. Y esas células T reguladoras van a expresar en su superficie moléculas propias de ellos cuando están activadas. Una molécula común en el proceso de regulación de la activación de los linfocitos T es el CTLA4. ¿Se acuerdan, no? CTLA4, sí se acuerdan. ¿Sí? Algunos se acuerdan, otros no. No tienen mayor importancia. Pero lo que sí es importante es que hay una molécula que se expresa cuando los linfocitos han reconocido por mucho tiempo antígeno. Cuando los linfocitos están reconociendo antígeno en pocas cantidades, o cuando los linfocitos están reconociendo antígeno en ausencia de señales coestimulatorias. ¿Quién induce las señales coestimulatorias?
B7, pero ¿quién induce esa dendrítica? La célula. La célula dendrítica. ¿Y quién hace que la célula dendrítica piense que existe un microorganismo y que hay que expresar las moléculas coestimulatorias? Los PAM. Si no hay PAM, no se da moléculas coestimulatorias y no se da activación de linfocitos T efectores. Se puede dar activación de linfocitos T, pero en ausencia de PAM no se va a producir un linfocito T efector. Se va a producir un linfocito T regulador. Esa es la inducción de tolerancia periférica. Bueno, en la periferia podemos tener entonces inducción de supresión de la activación por presencia de linfocitos T reguladores y origen central. También puede haber una inducción de anergia funcional. El linfocito reconoce el antígeno y después deja de funcionar. Eso se llama anergia funcional o agotamiento cuando hay exceso de activación. Siempre que hay exceso de activación, el linfocito T entra en un estado de agotamiento. Vamos a ver enseguida por qué se caracteriza, o puede haber activación y destrucción por apoptosis. Esto es lo que les menciono. En la periferia se presenta el reconocimiento de antígenos propios, el HLA propio, por los linfocitos T reguladores. Es probable que un linfocito T autorreactivo reconozca el mismo complejo péptido propio en el NHC3 y este linfocito se podría activar. Pero el T regulador reconoce con más facilidad y se activa más rápidamente y hace la inmunosupresión de los linfocitos T autorreactivos en la periferia. Este linfocito T que reconoce en estas condiciones el autorreactivo normal en presencia de un linfocito T regulador, cuando hace este reconocimiento se va a convertir en un T regulador también. Eso es interesante y es importante, ¿sí? Entonces, la autotolerancia es el proceso de reconocimiento mediado por linfocitos T en presencia de linfocitos T reguladores y es un proceso activo. Las células T reconocen en la presencia de un NHC propio, un péptido propio y un receptor de antígeno de células T que reconoce esos complejos, péptido propio, péptido extraño, NHC propio. Cuando la célula dendrítica o la macrófago están haciendo la presentación antigénica, ya están preactivados. Están preactivados usualmente por el PAM. Si esos macrófagos están preactivados porque los linfocitos T ayudadores les proporcionaron interleucina. La interleucina principal para activar los macrófagos que proporcionan las células T ayudadoras interpelutables. Entonces, esta célula presentadora de antígeno, por ejemplo, que fuera un macrófago, va a expresar una molécula costimultor B7, ahora llamada CD80 o CD86, dos variables de la molécula. Y el linfocito T, cuando recibe la presentación antigénica, en la presencia de citoquinas costimulatorias, va a expresar CD28. Esta es la segunda señal.
La primera señal es la Efectiva. y la otra es la molécula costimulada. En algunos casos no hay activación del macrófago. Cuando el macrófago está haciendo remoción y remodelación de tejidos, lo que está haciendo es fagocitando sustancias procesando y presentando, pero en el NHC propio, péptidos propios, en ausencia del PAP. Y entonces, linfocitos que reconocen lo propio con baja afinidad y en ausencia de moléculas costimulatorias no se van a activar. Estos linfocitos T después pueden encontrar el autoantígeno y lo pueden encontrar en presencia de CD80 y CD28, pero ya no van a funcionar. Se convirtieron en linfocitos T anérgicos. Ahora, la mayor parte de las veces, este hecho de convertirse en una célula T anérgica no es una decisión del linfocito así que ya me voy a convertir en anérgico y no le presto atención. Eso lo hacen ustedes. Los linfocitos no me da eso. No se ignora. El doctor que le pueden hacer a uno sin ignorar, ¿no? Eso es lo peor que le pueden hacer a uno. Siempre hay que reconocer la presencia de Dios con cualquier pequeño gesto. Que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, lo que sucede casi siempre es que en ciertas condiciones estos linfocitos T van a expresar una molécula que se llama PD1. Esta molécula PD1 puede interactuar con un ligando que se expresa en las células presentadoras de antígeno cuando ya han sido estimuladas por largos periodos de tiempo. Y esa célula presentadora de antígeno, entonces en vez de ser activadora, es inductora de alergia o tolerancia. PDL1 es el ligando para PD1. Es un mecanismo normal para regulación de la respuesta inmune. Aquí hay un problema. El problema es que las células tumorales tienen una alteración genética mediante que hace que ellas no puedan hacer la regulación normal de la expresión de los genes. Por eso las células tumorales expresan distintos tipos de proteínas que no son propias de la célula de la cual provienen. Entonces, muchas células tumorales, por ejemplo, la célula epitelial de un carcinoma de piel o un polimorfo nuclear neutrófilo, un precursor de neutrófilos que se transformó por ese proceso de disregulación de la expresión de los genes, pues empieza a expresar al azar distintos tipos de genes. Y algunos de esos tumores pueden expresar ligandos de PD1. Entonces, ¿qué pasa? El tumor empieza a desarrollar nuestras células T
van a ser capaces de detectar antígenos que son solamente expresados en las células tumorales. Esas células se reconocen como extrañas, porque esa es su característica, empiezan a expresar antígenos, por ejemplo, en neuronales. Y eso permite que nuestros linfocitos T citotóxicos los reconozcan y los eliminen. Los van eliminando, pero de pronto una célula tumoral entre los genes que expresó por su desregulación expresa ligando de PD1. ¿Qué pasa? Selección natural. Las células que no expresan ligando de PD1 van a ser eliminadas por los linfocitos T citotóxicos. Pero las células tumorales que alcanzaron a expresar ligando de PD1 se seleccionan porque escapan a los linfocitos T citotóxicos. Y entonces vamos a tener la selección de clonas tumorales que se van a reproducir y ya son inhibidoras de los linfocitos T citotóxicos. Muy grave, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, pues la inmunología descubrió esto y entonces simplemente se desarrollaron anticuerpos contra el ligando de PD1. Y al desarrollar esos anticuerpos contra el ligando de PD1 y inyectárselos a los pacientes con tumores ligando de PD1 positivo, se pueden tratar esos tumores muy eficientemente. Se curan con esta técnica. Algunos tipos. Eso les valió el premio Nobel a investigadores que descubrieron esto y desarrollaron este anticuerpo y ya son usados como drogas. Los encuentran en el mercado. Anticuerpos contra ligando de PD1. El linfocito T, cuando ha sido activado permanentemente por largos periodos de tiempo, tiene que ser inhibido. No puede ser activado permanentemente y entonces ellos expresan PD1 y expresan ya no CD28, ya no expresan CD28, expresan CTLA4. CTLA4 va a reaccionar con B7 o CD80, ¿sí? Pero CTLA4, en vez de inducir activación del linfocito, envía una señal inhibitoria. Este mecanismo mediante el cual terminamos las respuestas inhibitorias. Eso también podría pasar en las células tumorales, presentar también el ligando de CTLA4. No funciona tan bien en células tumorales, no funciona tan bien, pero PD1 sí funciona. Pero este funciona muy bien en cierto tipo de enfermedad. ¿Cuál es el problema y el riesgo de usar anticuerpos contra PD1 y CTLA4? ¿Cuál sería el problema? Estamos inhibiendo la tolerancia, lo cual pudiera ser una consecuencia del uso de esos anticuerpos. Lo contrario de la tolerancia, puede dar, pero también pudiera usarse para la autoinmunidad, porque si damos por un periodo transitorio, esos anticuerpos podríamos bloquear los linfocitos autoreactivos. Bueno, estos linfocitos T regulatorios tienen entonces su marcador especial, que es FOXP3. Son CD4 en su gran mayoría.
tienen una alta expresión de CD25. ¿Qué molécula es esa? Cuando está haciendo la Cadena alfa del receptor de la interleuquina 2. Hay receptor de interleuquina 2 de baja afinidad y de alta afinidad. ¿Se acuerdan cuáles son las cadenas de baja y de alta afinidad? Son 3, ¿no? Bueno, entonces ellos expresan CD25, la cadena alfa del receptor de la interleuquina 2, producen interleuquina 10, factor transformante de crecimiento beta. Esas son citoquinas inmunosupresoras. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección y ya se dio la remoción del microorganismo, viene la remodelación del tejido. Y entonces tenemos los monocitos tipo 1 y los monocitos tipo 2. Los monocitos tipo 2 producen mucho factor transformante de crecimiento beta y mucha interleuquina 10. Y ingresan a los sitios de daño tisular cuando ya no hay inflamación. Van a hacer remodelación del tejido. Los linfocitos T reguladores expresan CTLA4. Los linfocitos T reguladores expresan CTLA4. Esa interacción de CTLA4 con B7-CD80 no solo actúa sobre el linfocito, también actúa sobre la célula presentadora. Y el efecto es diferente así se da la reacción B7-CD28. Mutaciones en el gen de FOXP3. Graves también, ¿sí? Porque es una alta susceptibilidad a autoinmunidad. No hay linfocitos T reguladores funcionales. La enfermedad se llama inmunodeficiencia poliadenopatía, enteropatía ligada al cromosoma X. Es ligada al cromosoma X. Entonces, si es ligada al cromosoma X, pues las mujeres no la tienen. La tienen los cromosomas. ¿Sí o no? Porque las mujeres son XX, los hombres somos XY. Entonces, si le damos el cromosoma X mutado, no tenemos proteína. Las mujeres tienen dos cromosomas X, con un cromosoma X pueden producir la proteína. Pero, no señora, las mujeres tienen dos cromosomas X, pero no los pueden usar los dos. ¿Por qué? Porque si usan los dos, entonces producirían exceso de las proteínas codificadas en el cromosoma X. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Pues al azar inactivan el cromosoma. Entonces, con las células que inactivaron el cromosoma X mutado, o sea, las que quedan por el cromosoma X normal, con eso se hace la función. Pues claro que existe, pero es muy raro. Las mujeres son un mosaico. Sí, así se llama, porque las mujeres expresan proteínas del cromosoma X materno y proteínas del cromosoma X paterno. En cambio, nosotros expresamos proteínas del cromosoma X materno. Un solo tipo de proteína, pero para una proteína de un gen específico, las mujeres pueden tener las dos variables. Los linfocitos T reguladores son demandantes de interleuquina 2, ávidos de interleuquina 2. ¿Por qué son ávidos de interleuquina 2?
Pues porque expresa mucho receptor para interleuquina 2, ¿sí? ¿Tendrá algún sentido que estos linfocitos T sean aptos para interleuquina 2? Claro, cuando ellos están presentes en un proceso de activación de linfocitos T, ellos se consumen la interleuquina 2 y reducen la interleuquina 2 para activar los linfocitos T receptores. Bueno, entonces recuerden que podemos generar linfocitos T reguladores en la periferia, podemos generar linfocitos T reguladores centrales en el timo. Ellos funcionan casi igual que los del timo y tienen muchas funciones inhibitorias, son inhibidores de las reacciones normales entre célula presentadora de antígeno y linfocitos T. Pueden inducir entonces células efectoras alérgicas, pero también bloquean otras células, como las células NK. Y entonces, ¿cómo van a bloquear las células NK que no tienen receptores de antígeno? Simplemente por las citoquinas que ellos producen y porque deprivan de la interleuquina 2. Todavía no hemos visto inmunodeficiencia, ¿no? ¿O ya? No. Hay una inmunodeficiencia que se llama la deficiencia de aminasa. La deficiencia de D-aminasa. Deficiencia de D-aminasa. Cuando hablamos de amina, ¿de qué estamos hablando? De un aminoácido. ¿De qué? Un H2. De aminación, biología molecular. Sí, pues, ¿quitar un grupo amino? Sí. No es de aminasa, es de es adenosina, no es amina. Amina es un grupo NH3, adenosina es un nucleótido, ¿sí? Un nucleótido. Sí. Bueno, estos nucleótidos se usan para hacer los ácidos nucleicos y nuestras células usualmente reciben los precursores de los nucleótidos de nuestros nutrientes. Los linfocitos T y las células del epitelio intestinal son los únicos que, además de recibir los nucleótidos de nuestra dieta, los reutilizan los nucleótidos. Y entonces esa se llama la vía de recuperación de nucleótidos o la vía de salvamento. Pero para eso necesitamos tener un mecanismo enzimático para hacer la depuración de la adenosina, porque esa adenosina es tóxica. Estos linfocitos T reguladores son capaces de reconocer el ATP, y el ATP en la periferia, en los tejidos, es un PAM. El ATP en exceso en los tejidos es un PAM. ¿Por qué? Pues porque el ATP está en las células, en la mitocondria, ¿sí? Entonces, en presencia de ATP, nuestras células pueden
activarse. Pero del ATP se genera la adenosina monofosfato. Entonces, estos tres tienen receptores para el ATP y lo convierten en adenosina. Y la adenosina, el exceso de adenosina, es inmunosupresor y puede inducir muerte de células, de linfocitos. Entonces, por inducción de adenosina, que ellos encuentran, generan del ATP, reducen la actividad proinflamatoria del ATP e inducen inactividad o muerte de linfocitos T receptores. Esa es otra cosa. Bueno, ahí están todas las opciones de generación, de supresión de los mecanismos de acción de los linfocitos T reguladores, ya los hemos mencionado, simplemente adicionalmente para reforzarles como los linfocitos T reguladores son inhibidores de la respuesta inmune porque ellos son capaces de hacer uso de la interleucina 2 y de activar a la supresión. La anergia, ¿en qué consiste realmente la anergia? Es el reconocimiento antigénico con buena habilidad en ausencia de estímulo B7-CD28. Cuando reconocemos nuestros propios compuestos en ausencia de B7-CD28. ¿Cuándo tenemos ese problema? Pues cuando no hay PANS. Cuando no hay PANS, las células presentadoras de antígeno no presentan B7. No hacen buena estimulación del linfocito T, le presentan el antígeno y en presencia de una sola señal, el linfocito T se vuelve anémico. Eso se estudió en experimentos en los cuales se toman linfocitos, se toman macrófagos preactivados, macrófagos preactivados. Pues como son macrófagos preactivados, expresan P7. Se los fija y se los pone en presencia de linfocitos T. Y ellos se activan si hay linfocitos T de nuevo. Si se hace lo mismo en presencia de B7, de anticuerpos contra CD8 o B7, entonces estos linfocitos, ¿qué va a suceder? Se activan pero se vuelven anérgicos. ¿Y por qué sabemos que son anérgicos? Tenemos primero linfocitos T en presencia de macrófagos cruzados con un antígeno y fijados. Pues son células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T se activan, proliferan y producen citokina, como lo que les mencioné de la prueba de liberación de interferón gamma. Pero si se hace el mismo experimento en presencia de anticuerpos contra CD28 o contra B7, el linfocito T no se activa. Si bajamos esos linfocitos T estimulados de esta manera y los ponemos nuevamente con las células presentadoras de antígenos completas, ellos reconocen, pero no hacen nada. Se vuelven anérgicos. Llega, se encuentra y no hace nada. Anérgicos. Hay algunas personas anérgicas también. Siempre hay que actuar cuando estamos interactuando con otras personas. No es bueno ser anérgicos, tampoco indiferentes. Lo otro, podemos utilizar anticuerpos polivalentes contra CD28 en presencia de células presentadoras de antígenos. ¿Qué vamos a hacer ahí? A potenciar la actividad estimulatoria por linfocitos.
Esto tiene aplicación. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, puedo usar anticuerpos contra B7. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Esos linfocitos T autorreactivos pues pueden interactuar con las células presentadoras de antígeno en ausencia de estímulo CD28 B7 y se van a volver a negro. Pero ¿cómo haría para elegir solamente los B7 de esos antígenos que son propios que no quieren que se utilicen? Porque si yo coloco para todos los B7... No es posible. No es posible. Entonces es una No es posible, no es posible. Pero entonces, ¿qué pasa? Tengo una enfermedad autoinmune, me dan unos 8 días de estos linfocitos, estos anticuerpos, pues yo estoy inmunosuprimido, ¿sí o no? Y esos linfocitos autorreactivos que están activados se van a volver a negro. Tiene que usar antibióticos, tiene que ponerse tapabocas y luego su sistema inmune se reconstituye. Entonces también se puede usar para los trasplantes. Voy a hacer el trasplante. Voy a poner un órgano al cual van a reaccionar linfocitos T, porque van a reconocer el MHC extraño con péptido propio o péptido extraño. Con péptido propio porque el órgano ya está trasplantado. Entonces los péptidos que van a empezar a presentar esas células del órgano trasplantado son. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se van a activar muchísimos linfocitos y van a rechazar el trasplante. ¿Sí? Pero si yo retrato y sigo tratando al paciente durante sus primeras semanas de trasplante con anticuerpos o con moléculas que bloquean la interacción B7-CD28, pues esos linfocitos autorreactivos contra el trasplante se van a activar en ausencia de B7-CD28. Se van a volver células tolerogénicas o anérgicas o indiferentes. Eso funciona igual que la ciclosporina. Profe, eso también daría tiempo para que se generen linfocitos reguladores que También, ahora claro, ayuden sí. a que... De hecho, en el trasplante, después de un largo periodo de tiempo, aparecen linfocitos T reguladores que disminuyen la respuesta contra el ADN. La ciclosporina, ¿dónde actúa? Ciclosporina. TSR, fosfacidinositol, diacilglicerol, ¿se acuerdan? La vía de activación. La vía de activación. Y luego, canales de calcio, calmodulina calcio. Sí, sí. Tiene GKB y todos los factores. Bueno, la ciclos, eso es intimidante. Eso es intimidante. Porque es una cosa así. Pero la ciclosporina bloquea la calmodulina calcio. Que esa partecita que de ahí manda señales para el núcleo, para hacer activación. Estos anticuerpos funcionan igual que la ciclosporina en los trasplantes. Que en realidad no son anticuerpos, son moléculas que tienen semejanza a un anticuerpo.
presencia es un poquito distinto al agotamiento de los linfocitos. Cuando estamos en presencia de una persona tóxica, nos agotamos, ¿no? Es que la inmunología parece que se pareciera a las interrelaciones personales. Usualmente nos infectamos, nuestro sistema inmune se activa, eliminamos los microorganismos y nos curamos. O el microorganismo, en las épocas en que no había los antibióticos y los antivirales, nos eliminaban. Normal, ¿no es cierto? Así era normal, pero pues ahora ya no es así. Y entonces, a veces, por ejemplo, nos infectamos y empezamos a estar infectados crónicamente, como en la tuberculosis o con el VIH. Y entonces estos linfocitos que son específicos contra esos antígenos, pues van a empezar a expresar PD1, expresar CTLA4 y están presentes y están reconociendo los antígenos virales o los antígenos bacterianos, pero ya no funcionan. Es un estado de agotamiento de nuestro sistema inmune por exposición crónica a los antígenos. Eso se da en este tipo de infección. Hasta ahora solamente se ha utilizado este conocimiento para el tratamiento del cáncer, pero se ha propuesto de alguna manera tratar de revertir el estado de alergia de los linfocitos T específicos contra antígenos de VIH o contra antígenos de infecciones bacterianas crónicas, como la tuberculosis, pero todavía para eso no hay. Pero para los tumores ya, ¿sí? Esta diapositiva me la salté, por eso no le puse la figura. Entonces los linfocitos también pueden ser eliminados. Definitivamente pueden ser eliminados en la periferia y pues para eliminarlos deben ser eliminados por apoptosis. ¿Cuántas vías de apoptosis conocen ustedes? Dos vías. La vía de la mitocondria y la otra vía, la vía por ligato. Citocromo C, BCL2 y la vía de las caspasas. Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? Los linfocitos expresan receptor Paz. Receptor Paz. Todas las células expresan receptor Paz. En general, porque todas las células en algún momento, si se requiere, deben morir por apoptosis. Las células NK reconocen ciertos ligandos de las células propias, el MHC propio no clásico. Y cuando están activadas, tienen el ligando para el receptor Paz. Entonces se unen a la célula que está expresando el receptor Paz, ellas con su ligando activan el receptor Paz y luego se desencadena la vía de la apoptosis. Ese es uno de los mecanismos
por los cuales las células NK hacen apoptosis. Inducen apoptosis. Los linfocitos, cuando ya han sido activados crónicamente, entonces, ¿qué van a hacer? Expresan el ligando del receptor FAS. Y como toda célula expresa el receptor FAS, entonces la membranita del linfocito T se dobla y hace una especie de bolsita. Ella misma activa su receptor FAS con su ligando para el receptor FAS. Ella misma se mueve. Qué bonito, ¿sí o no? Pues, muerte Suicidio, por amor, para evitar la autoimpunidad. Hay personas que no tienen el ligando para el receptor FAS o el receptor FAS. También tienen problemas de autoinmunidad. Esa es una enfermedad genética. La otra vía es la vía de la mitocondria y se activa por deficiencia de señales de supervivencia. Cuando no hay señales de supervivencia, no se produce la vía del ciclo celular, la replicación celular y la generación de energía para la replicación. ¿Cómo? Factores de crecimiento, por ejemplo, la interleucina 2. ¿Sí? Entonces, cuando ya no hay esa vía de activación, entonces no hay señales de replicación, no hay señales que activan la mitocondria para producir energía, y cuando una célula ya no tiene esas señales, pues pasa lo mismo que cuando nosotros ya no tenemos señales para seguir viviendo. La célula muere. La célula muere por apoptosis, se autosuicida por dentro. Siempre va a haber linfocitos autorreactivos. Siempre van a haber linfocitos autorreactivos que generalmente están en una condición de equilibrio y no van a causar autoinmunidad. Pero en cualquier momento, estos linfocitos autorreactivos pueden perder ese equilibrio. Entonces pueden autoactivar. Eso es lo que se conoce como ignorancia inmunológica. ¿Y cuándo puede cambiar? Cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación persistente, puede haber activación de esos linfocitos. ¿Cuándo hay inflamación persistente? Cuando hay estrés. Cuando hay estrés. Cuando hay estrés, entonces nuestras células empiezan a hacer reacciones de óxido-reducción. Eso podría considerarse. Y vamos a producir radicales de oxígeno. Por eso todo el mundo habla de los antioxidantes y compramos antioxidantes y le venden los antioxidantes. En realidad sí funcionan, pero pues no los del mercado, pero la dieta antioxidante, baja en carbohidratos, rica en proteínas y en vegetales, todo eso es antioxidante. Y eso se puede Y considerar. hay alimentos que tienen sustancias antioxidantes, como el gluten y todas esas cosas. ¿Eso se puede considerar como una inflamación crónica? ¿No? ¿Eso se puede considerar como una inflamación crónica? Entonces, si uno consume exceso de carbohidratos, sí se produce inflamación crónica. Eso da una ignorancia. Pero también se produce inflamación crónica cuando hay estrés por exceso de trabajo, cuando hay estrés emocional, también se produce oxidación. Y cuando se da eso, entonces se rompe el equilibrio.
de esas células que están como una serie de células que están en estado de ignorancia y esas son causas de desarrollo de autismo. Eso simplemente para que ustedes piensen que no solamente pues, es la molécula y es el anticuerpo y toda la que acabamos de ver, sino que eso está en un contexto de la vida cotidiana, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el tipo de comportamiento que tenemos, y ahí están las evidencias de que esas circunstancias rompen el equilibrio y usualmente se asocian al desarrollo de este tipo de problemas. Usted puede hablar con una persona, yo era completamente sano y de pronto empecé a desarrollar esta alergia. Casi siempre coincide con una enfermedad infecciosa prolongada y severa o con un estado de estrés emocional. Siempre científica. Claro que es un estado de estrés emocional y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Pero ¿qué tiene que ver con la inflamación y la producción de radicales toxicos? Pues cuando tenemos estrés físico, tenemos un centro que es el centro del dolor, que desencadena todas esas reacciones que van a ser necesarias para la reparación de los tejidos y todo el proceso para contrarrestar el daño del estrés físico, ¿sí? Pero resulta que las neuronas que detectan el estrés físico y el dolor físico son las mismas que detectan el estrés psicológico y el dolor psicológico. Entonces es lo mismo, es muy parecido. Los sitios privilegiados. ¿Cuáles son esos sitios privilegiados? Barrera hematoencefálica. Allá no pasan linfocitos. Pueden haber muy poquitos linfocitos. ¿Saben cuántos pueden haber? No. El líquido cefalorraquídeo, Ninguno. no más de 4 o 5, ocasionalmente. Pero polimorfos nucleares neutrófilos nunca. Y hay polimorfos nucleares neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, ya tenemos una infección bacteriana. Bueno, la barrera hematoencefálica entonces es una de las más selectivas. Tampoco hay caso de linfocitos B. ¿Qué significa? Cuando la barrera hematoencefálica está normal. El líquido cefalorraquídeo podemos encontrar anticuerpos que son transferidos de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa que sean como privilegiados? ¿No? ¿Qué significa que sean privilegiados? Privilegiados quiere decir que no ingresan células del sistema inmune. O sea, sería privilegiado para el antígeno. ¿Sí? Pues uno sí, en realidad uno, ese nombre se les puso, ¿no? Pero de todas maneras no es como el más correcto. Hay sitios donde hay ambientes inmunosupresores, O sea, también puede ser para el donde antígeno, hay mucha pero producción de interleuquina 10 y factor transformante de crecimiento beta. Ya hay tejidos que expresan muchos ligandos del receptor FAS. Todos esos sitios son sitios que bloquean las reacciones inmunológicas. ¿Cuáles son esos sitios? Los testículos, el globo ocular, el sistema nervioso. Esos son los sitios en los cuales no se dan esas reacciones inmunológicas. No hay drenaje linfático. No. Si por alguna razón esa condición de sitio privilegiado se pierde, entonces se desencadena una respuesta autoinmune. Son sitios privilegiados
porque en realidad allá no debe haber presencia de células efectoras del sistema inmune. Entonces todos han escuchado que si pierde un ojo, pierde el otro. No. Por trauma, por trauma. Pues cuando hay un trauma ocular, a veces hay que remover rápidamente el ojo para que no se desarrolle una respuesta inmune en el globo ocular y se afecte los ojos. En el sistema nervioso central se puede dar pérdida de la tolerancia por ingreso de linfocitos T, por pérdida de la barrera hematoencefálica y se pueden producir anticuerpos o linfocitos T citotóxicos contra compuestos propios del sistema nervioso central, una enfermedad de esas que es bastante común, una enfermedad autoinmune, se llama la esclerosis múltiple. Ah, sí. Famosa, ¿sí? ¿Eso es autoinmune? Eso no era por una... Ah, no, mentiras. Esclerosis múltiple, es lo que se... Esclerosis. Esos son los como que empiezan a Bueno, de perder los como la... linfocitos T hemos hablado mucho, las hemos hablado capacidades, un poco de los las linfocitos B. En la médula ósea entonces hay reconocimiento de las sustancias propias, allá viajan antígenos. En realidad no es como en el timo, que se expresan antígenos en la célula. Estos antígenos son solo uno y la médula ósea es bastante delgada y todos los posibles compuestos propios llegan a la médula ósea. Ya sabemos que entonces cuando los linfocitos están en la médula ósea aún no están maduros y tienen todavía disponible su maquinaria de rearreglo del DNA. Y si hay reconocimiento en la médula ósea, lo que se va a dar es un rearreglo para generar linfocitos B, o sea, anticuerpos con rearreglos que le conocen con poca habilidad a lo propio. Si no se logra hacer eso, los linfocitos B no hay entonces por exceso de estímulo. Bueno, ahora con los linfocitos B, pues es más claro. Si tengo un linfocito B que está reconociendo compuestos propios, para que el linfocito B se vuelva productor de anticuerpos, ¿qué necesita? Que le presente... Necesita un linfocito T. Eso sí. Un linfocito T que le va a presentar el antígeno que él reconoció y se va a hacer activar y va a recibir el estímulo de las citoquinas. Si no hay linfocito T, los linfocitos B reconocen, fagocitan, porque ellos fagocitan, reconocen lo propio y en ausencia del estímulo del linfocito B se van a volver anérgicos o van a sufrir afectosos. Esto es importante, porque cuando tenemos una alergia, la alergia está mediada por linfocitos B. Y esos linfocitos B producen inmunoglobulina E contra compuestos comunes. Entonces podemos simular una situación en la cual esos linfocitos B que producen anticuerpos contra los compuestos comunes, contra los alergenos, están reconociendo pequeñas cantidades de antígenos propios. Y esto consiste en inocular pequeñas cantidades del alergeno. Y estos linfocitos B, en esas condiciones, empiezan a reconocer sin recibir el estímulo de los linfocitos T. Y se van volviendo anérgicos.
Se requiere mucho tiempo y una inoculación constante. Más o menos después de 2 años de tratamiento con esto, se puede lograr que esos linfocitos T se vuelvan enérgicos y dejen de producir la inmunoglobulina E. Y existe, pues, la tolerancia a los microorganismos propios. Entonces recuerden que nosotros tenemos microorganismos en el tracto genitourinario, tracto digestivo, tracto respiratorio, cavidad oral y globo ocular. Ya también tenemos. Hago aquí una mapita. ¿Qué sucede? Esos microorganismos están presentes, deben estar presentes en condiciones y concentraciones específicas. Cada proporción del microorganismo propio de nuestro tracto digestivo debe estar en esas condiciones. Cuando la microflora está balanceada, no hay presencia de microorganismos probablemente patogénicos. Eso, por ejemplo, todos tenemos Staphylococcus o Staphylococcus, pero en condiciones pequeñas, contrarrestados por la microflora normal. Entonces, cuando eso se da, esos microorganismos producen sustancias antioxidantes, van a generar unos ambientes tolerogénicos y las células dendríticas en condiciones no inflamatorias van a sacar una dendrita, una patita, y van a capturar ese antígeno y lo van a presentar en condiciones no activadoras. No activadoras. Entonces lo van a presentar en presencia de B7-CD28 o en presencia de CTLA4 y de CTLA4. Sí. Adicionalmente, vamos a ingresar antígenos de nuestra microflora propia desde la piel y desde las mucosas por anticuerpos del tipo inmunoglobulina A. Esos anticuerpos van a capturar antígenos y los van a llevar a través de las células epiteliales. La inmunoglobulina A sale de la cara basal de la célula epitelial, ¿se acuerdan? Hace transcitosis y se secreta por una empalizada en la mucosa. Y allá esa inmunoglobulina A va a reconocer el antígeno. No hay inflamación en la mucosa y en la piel. Ella vuelve y entra a la luz, sale de la luz y entra a la célula y pasa a la submucosa o al tejido celular circundante y le entrega esas sustancias a la célula dendrítica en ausencia de inflamación, y la célula dendrítica presenta ese antígeno y vuelve tolerogénicas a los linfocitos T-CD4, que son los ayudadores. Y esos linfocitos TCD4 no van a activar el linfocito P. Y los linfocitos P que empiezan a reconocer esos antígenos también en ausencia de coestimulación se vuelven análisis. Por eso es que es importantísimo mantener nuestra microflora normal y la calidad de nuestras barreras de protección. Tracto digestivo gastrointestinal, supremamente importante. Tracto respiratorio, supremamente importante. Entonces, fumar pues, va a afectar esas condiciones normales de la mucosa. Se pueden crear condiciones inflamatorias que pueden hacer que la microflora normal se comporte como si fuera un antígeno. Tracto gastrointestinal, pues tenemos que andar siempre con una sensación de liviandad en nuestro tracto gastrointestinal.
Si andamos con sensación de padecer, allá tenemos es una llaga. Y entonces eso puede generar reacciones de reacción contra la microflora normal o contra compuestos de los animales. Bueno, autoinmunidad en la próxima clase, las enfermedades. Gracias, profe.